El señor Ginés Suárez, especialista senior en gestión del riesgo de desastres del BID, ya está con nosotros conectado, ¿verdad? Está conectado con nosotros y le vamos a dar la bienvenida. Está desde Washington a esta hora de la tarde, ya en Washington. Nosotros ya acá mediodía, 12 del mediodía, pero queremos interactuar con él. Buenas tardes, señor Ginés, gracias por acompañarnos. Quiero hablarle un poco de la biografía de forma rápida por el tiempo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en recuperación post-desastre, gestión del riesgo de desastre, planificación del uso de la tierra y gestión sostenible de los recursos naturales. Es especialista senior en gestión del riesgo de desastre de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgo de Desastre del BID. En su experiencia en el BID ha participado en el diseño de programas de gestión de riesgo de desastres en Belice, en Bolivia, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Panamá y Perú, y en el diseño de productos de conocimiento del banco como el índice de gobernabilidad de la gestión del riesgo de desastres, IGOP, y la metodología para el análisis de gestión en proyectos de infraestructura. El espacio es suyo, señor Ginés, gracias por acompañarnos, le damos la bienvenida. Un abrazo hasta Washington, gracias por ser parte de la Semana de la Sostenibilidad 2024. Bienvenido. Muchas gracias a Fundarse por esta invitación. Los felicito por esta iniciativa. Quizá el acento puede hacerles pensar en un origen español, que es cierto, pero también he vivido muchos años en Honduras, más de 12 años. Conozco perfectamente la costa norte de Honduras, así que es un gusto estar con los que considero mis compatriotas hondureños en este momento. Pues básicamente la presentación tiene dos partes que tienen que ver un poco con este concepto de inversiones climáticas sostenibles. Una primera parte tiene que ver cómo como empresas comunicamos un poco lo que estamos haciendo en el tema de inversiones climáticas sostenibles, ¿no? Y vamos a hablar un poco de los principios de inversión responsable, de ese marco que ustedes seguro muchos conocen y que tiene un componente específico que se vincula a la parte de inversiones climáticas. Vamos a hablar un poquito de esa parte. Entonces, empezamos con la parte de inversión responsable. Vamos a probar una cosa. Les comento que es la primera vez que lo hago. Vamos a ver si funciona. Aquí les paso un código para que puedan acceder a una encuesta en Menti. Entonces pueden hacerlo ya sea por el QR o entran en la página menti.com y insertan ese número. Voy a dar unos segundos nada más. No se preocupen si finalmente no logran hacerlo en tiempo, ¿no? Luego lo vamos a ver un poco en los resultados, ¿no? Pero es una primera pregunta sobre si consideran que el cambio climático es un riesgo importante para sus empresas. Probablemente si ustedes son empresarios que están en la zona del Valle de Sula, seguramente tienen una percepción de riesgo alta por todos los eventos a los que ha estado expuesto el Valle, lamentablemente, en los últimos años. Entonces, como les comentaba, la primera parte de la presentación se relaciona con este marco de las inversiones, de los principios de inversión responsable, que tiene un componente efectivamente enfocado en lo que es el cambio climático, ¿no? Estos principios de inversión responsable, que fueron una iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el año 2005, que se reunió con 20 de los principales empresarios del mundo y definieron este marco de principios de inversión responsable, que ha ido desarrollando diferentes herramientas y últimamente ha estado profundizando en el tema de cambio climático, ¿no? Y una primera pregunta quizá que como empresario no puede hacerse: ¿por qué debe importar a los inversores, ¿no?, el tema de cambio climático, ¿no? Porque es un tema que nos debería importar, ¿no? Y hay varios aspectos, ¿no? Un tema, desde luego, tiene que ver con el tema de rendimiento de los portafolios, ¿no? Va a depender mucho cuáles son nuestras inversiones, pero muchas de las inversiones que uno puede pensar van a estar expuestas a los efectos del cambio climático, o sea, de manera directa o indirecta, y esto va a afectar a nuestro portafolio de inversión. Por lo tanto, es importante que lo vayamos previendo y gestionando, ¿no? También va a afectar a la valoración de los activos, ¿no? Si nuestros activos están en zonas que están expuestas a eventos naturales, y no solo pensemos quizá en las inundaciones, sino también todos los temas que tienen que ver con la disminución de la disponibilidad de agua, la elevación del nivel del mar y las altas temperaturas, ¿no? También hay un tema de distribución de los activos a nivel global, ¿no? Cuando pensamos en portafolios globalizados, cómo el cambio climático va a influir en quiénes van a ser los dueños de unos determinados activos, ¿no? Y también hay un tema de oportunidades, ¿no? No cabe duda que, como dicen siempre en chino, la palabra crisis es también oportunidad, ¿no? Pues en
En el caso de las inversiones relacionadas con cambio climático, igualmente, ¿no? El cambio climático nos genera una serie de riesgos y crisis, pero también va a ser una oportunidad de inversión. Y realmente, bueno, este es un tema que es elevado incluso desde el Foro Económico Mundial, que viene levantando el tema de cambio climático como uno de los principales riesgos a nivel mundial, particularmente desde 2015, y tenemos impactos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguros y reaseguros, cómo se ha incrementado, digamos, la exposición de ese servicio que brindan los seguros y reaseguros con los últimos desastres, ¿no? Cómo se han tenido que incrementar las primas y cómo eso está afectando a los modelos de negocio, ¿no? Que implica incluso replantearse los modelos de negocios de las grandes aseguradoras y reaseguradoras. O sea que, bueno, tenemos varios enfoques desde los que el cambio climático deberíamos de estar considerándolo en nuestras inversiones y no cabe duda que hay un factor de riesgo, pero también un factor de oportunidad. También otros temas que tienen que ver con el cambio climático, bueno, un poco todo lo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad social empresarial y lo que tiene que ver con la parte ambiental, social y de gobernanza, ¿no? Y el cambio climático se convierte en un tema más dentro de ese manejo de lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Hay algunos países que ya están requiriendo en los informes a las empresas requisitos más estrictos en la parte de cambio climático. Desde luego, se están generando, como decíamos antes, estas crisis también generan oportunidades, pero sobre todo estamos en un contexto de incertidumbre que está generando cambios, ¿no? Y tenemos que gestionar esa incertidumbre desde nuestras empresas, ¿no? Hay cambios en el clima, pero también en lo que son las preferencias de los consumidores, ¿no? En algunos países, consumidores que van a pedir que las empresas puedan reportar lo que están haciendo en términos de cambio climático y también como sociedad, ¿no? Nuevas normativas, por ejemplo, en el caso, antes escuchábamos sobre el tema de café y tenemos normativas, por ejemplo, como las de la Unión Europea de cero deforestación, que van a impactar sin duda las posibilidades que va a tener el café hondureño de poder exportarse hacia Europa. Puede ser un riesgo, pero también una oportunidad. Si otros países no logran aprovechar esa oportunidad, quizá Honduras va a estar mejor posicionado para eso. Bueno, al final es un tema que no podemos evitar. Los riesgos son riesgos que ya se están manifestando en buena medida y se van a seguir incrementando en el futuro y que por tanto tenemos que gestionarlo. También es importante ver lo que están haciendo los países, ¿no? Todos los países del mundo ahora, a partir de la conferencia, la cumbre climática, el año 2019, tienen que comprometerse con una serie de metas y Honduras no es diferente en ese aspecto, a través de lo que son las contribuciones nacionales determinadas, y Honduras ya presentó sus contribuciones que van muy vinculadas también al tema de, precisamente lo que escuchábamos antes, del tema de reforestación. Eso son parte de las contribuciones que Honduras está comprometiendo a hacer en el tema de la Convención Marco de Cambio Climático y también en el tema de manejo de los recursos naturales, manejo de los recursos hídricos. También Honduras ha establecido una serie de compromisos, o sea que de alguna manera con ese esfuerzo de la empresa privada también podemos estar contribuyendo al esfuerzo país, ¿no? Entonces, ¿qué respuestas podemos dar desde las empresas? Bueno, como en otros muchos temas de responsabilidad social empresarial, lo primero es atenderlo, ¿no? Tener políticas claras, en este caso unas políticas de cambio climático, la revisión de las decisiones de inversión con esa mirada de cambio climático, cuáles son los riesgos a los que están expuestas esas decisiones de inversión, no solo en el muy corto plazo, sino que hay que pensar siempre en el mediano plazo, que nos obliga a pensar más que nunca el cambio climático. Las exigencias para las empresas administradoras de fondos, ¿no? Desde los propietarios de activos, de tener una mirada más exigente hacia esos administradores de fondos y verificar el nivel de exposición que tienen esos fondos a los diferentes riesgos climáticos y cómo están aprovechando las posibles oportunidades. Y bueno, todo lo que tiene que ver con las acciones de relacionamiento con otras empresas que pueden formar parte de nuestra cadena productiva y también con los formuladores de política, ¿no? O sea, nos obliga a tener una actitud más proactiva en relación al cambio climático, ¿no? Que sea uno de nuestros ejes de responsabilidad social, pero no solo de responsabilidad social, sino que es un tema de oportunidades de negocio y también de riesgos. Y luego vamos a hablar un poquito más en la segunda parte de la presentación sobre el tema de riesgo muy contextualizado en algunas partes a lo que es el Valle de Sula, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incorporar este tema en el proceso de inversión, tiene que ver un poco como con otros temas ambientales, sociales y de gobernanza, cómo incorporamos estos temas en los análisis de inversión. Es importante formular una política de inversión específica
específica para el tema de cambio climático, desarrollar una estrategia de inversión, como digo, que minimice los riesgos y maximice las oportunidades y integrar este tema a lo largo del proceso de inversión. De hecho, en el Banco Interamericano tenemos una gran experiencia en integrar el análisis de cambio climático en nuestros procesos de inversión. Luego les voy a mostrar algunas de las herramientas que hemos desarrollado, pero por ejemplo, todos los proyectos que financia el Banco Interamericano tienen un análisis de riesgo climático y una clasificación del proyecto y se incorporan medidas específicas en el ciclo de diseño del proyecto de inversión para minimizar sobre todo estos riesgos y eventualmente aprovechar posibles oportunidades. Entonces, bueno, dentro de la integración en los procesos de inversión, podemos, por ejemplo, adoptar estas recomendaciones del Task Force for Climate Finance Disclosure, que es un Task Force internacional que genera una serie de recomendaciones de cómo debemos hacer ese reporte de nuestros estados financieros, integrando los aspectos que tienen que ver con cambio climático. Luego vamos a ver un poco qué tipo de indicadores podemos considerar en esos reportes. El tema de los escenarios, ¿no? Cuando hablamos de planificar la inversión en un escenario de alta incertidumbre, tenemos que pensar en escenarios, ¿no? No podemos pensar que este es el escenario que se va a dar, se va a incrementar la temperatura medio grado, 1 grado, 2 grados, sino que tenemos que jugar con diferentes escenarios. Un escenario que puede ser un poco más optimista, un poco más promedio y, digamos, un escenario pesimista al menos para poder ver cómo puede eso impactar a nuestros portafolios de inversión y a nuestras decisiones de inversión, ¿no? Integrar, como digo, todos los temas relacionados con cambio climático en los procesos de inversión y, como digo, en esto el Banco Interamericano viene desarrollando toda una experiencia muy importante en desarrollar herramientas muy específicas para que, por ejemplo, cuando planificamos un proyecto de inversión en infraestructura, podamos integrar en todo el proceso de inversión de una manera realista y realizable el análisis de cambio climático. Y luego tenemos el propio marco de reporte de estos principios de inversión responsable que podemos adoptar desde nuestra empresa para mostrar lo que estamos haciendo, para mostrar que este tema nos importa, que es un tema que estamos integrando en nuestro modelo de negocio, ¿no? Pues algunas métricas que podemos usar para esos reportes, por ejemplo, en el tema de riesgos, es lo que hablamos un poco de los riesgos de transición, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos inversiones en sectores que debido al cambio climático va a haber cambios y regulaciones, puede ser, por ejemplo, en combustibles fósiles, ¿no? Y puede haber un cambio de regulación que haga que esos activos pierdan completamente valor y es lo que llamamos los riesgos de transición, ¿no? Entonces, asegurar de que no tenemos ese tipo de activos o gestionar el riesgo vinculado a esos activos, ¿no? Luego también el tema de los riesgos físicos, ¿no? ¿Cuánto es el tanto por ciento de las propiedades o portafolios de bienes que tenemos expuestos a zonas de alto riesgo, por ejemplo, por algunas de las amenazas que se mencionan aquí, como puede ser el aumento del nivel del océano, los fenómenos meteorológicos, pero puede ser también otro riesgo. Siguiendo un poco con las métricas, otra también importante que tiene que ver con la parte de oportunidad. ¿Cuál es el valor neto de los activos que tenemos que están expuestos a energías renovables? Eso nos demuestra cómo la empresa, de una manera proactiva, está gestionando los riesgos y maximizando los beneficios, ¿no? Entonces, esta es un poco la primera parte de la presentación que se enfoca, como les comentaba, un poco en cómo incorporamos los temas de cambio climático, riesgo climático, las oportunidades en nuestro modelo de negocio y cómo lo comunicamos, ¿no? A través de estos principios de inversión responsable y a través también del Task Force para la presentación de estados financieros que tienen una serie de regulaciones de cómo lo podemos hacer para que además cumpla con los requisitos de diferentes países, ¿no? Estos requisitos que cada vez se van volviendo más internacionales y exigidos en más países y en más contextos, ¿no? Entonces, un poco ese marco que ya existe, más que nada era, quizá algunos de ustedes ya están familiarizados con ese marco, pero también comentarles sobre dicho marco y si quieren investigar más, tiene algunos links la presentación donde ustedes pueden profundizar y de hecho hay algunos documentos bastante interesantes para todo esto que hemos conversado en un plano más teórico, que ustedes lo puedan implementar en sus empresas en un plano más práctico. Pues la segunda parte tiene que ver con reducir el riesgo de nuestras inversiones, ¿no? O sea, ya pensando más como empresa, cómo podemos analizar nuestras inversiones, gestionarlo y reducirlo, ¿no? Y ahí les voy a comentar un poco algunos enfoques y algunas herramientas al final de la presentación para los que tengan más interés en profundizar en este tema. Sí, un punto importante es que a veces
utilizamos los términos de una manera coloquial como que son intercambiables, ¿no? Cuando hablamos de desastre es lo mismo que gestionar el riesgo. Bueno, a veces coloquialmente sí, pero en la práctica no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo gestionar el desastre, es decir, gestionar cuando se produce el desastre, que gestionar la probabilidad de que se produzca de una manera proactiva, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, podemos hacer una proyección de que en una determinada zona se va a producir una inundación y tomamos medidas antes de la inundación. Eso es gestionar el riesgo. Cuando nosotros atendemos la inundación cuando se produce, es gestionar el desastre, ¿no? Y es importante distinguir una cosa de la otra porque tiene implicaciones muy diferentes. Entonces, cuando hablamos de gestionar el riesgo, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Y seguro que ustedes están familiarizados con algunas de estas. O sea, una es reducir el riesgo, ¿no? Que es un poco como prevenir que se vaya a producir el evento. Otra es simplemente prepararse, es decir, bueno, el evento se va a producir y cómo voy a gestionarlo, ¿no? Luego tenemos lo que llamamos protección financiera, que tiene que ver, por ejemplo, con seguros, con fondos, o sea, es cómo vamos a gestionar la parte financiera del impacto sobre nuestra empresa, ¿no? Esas son todas las acciones que podemos hacer un poco antes de que se produzca el evento, y luego tenemos las que propiamente vamos a tener que hacer cuando se produzca el evento, ¿no? Que son las propiamente de respuesta, ¿no? Cuando respondemos para atender incluso de forma proactiva la parte humanitaria, ¿no? Como por ejemplo hubo todo aquel esfuerzo que hizo en su momento el COEP, ¿no? Para atender a las personas que fueron afectadas por las tormentas Eta y Iota, ¿no? De ahí hubo una colaboración también importante con el Banco Interamericano. Luego tenemos la parte de rehabilitación, que ya no es la parte de atender a las familias, sino es empezar a reparar los activos, pero de una manera provisional, y luego lo que llamamos reconstrucción, que ya es la definitiva, ¿no? Y todo esto en el marco de tener una gobernanza de riesgo adecuada y tener un análisis de riesgo, porque si no conocemos lo que puede pasar, va a ser muy difícil que podamos tomar medidas proactivas, ¿no? Aquí les muestro un pequeño vídeo que les muestra un poco el tipo de trabajo que se ha estado haciendo en el Valle de Sula. Básicamente, hemos venido trabajando en los últimos años con la Secretaría de Infraestructura y Transporte en desarrollar algunos análisis de lo que puede pasar. Lo que están viendo aquí no es lo que pasó, ¿no? Empiezan a ver una manchita azul que empieza a crecer. Eso es un poco como modelar cómo pueden ser las inundaciones en el valle, y a través de estos modelos podemos diseñar medidas para evitar que las inundaciones se produzcan, ¿no? Y en eso hemos venido trabajando en los últimos años, y les voy a comentar un poquito más adelante en la presentación. Ya pueden ver, o sea, que estos modelos no solo modelan la mancha de inundación como algo estático, sino que modelan realmente cómo se va comportando la inundación en la práctica y nos permiten tomar esas medidas que les comentaba de manera proactiva, no esperar a que el desastre se produzca, sino hacer todo lo que tiene que ver con reducir, preparar la parte de protección financiera. Una parte importante también que hemos venido trabajando es el tema de gobernanza del riesgo, ¿no? en el Valle de Sula, porque al final del día el Valle de Sula siempre va a tener algún momento en el que se va a inundar. Hagamos las inversiones que hagamos, siempre por sus características, por su ubicación, siempre va a tender a inundarse. Pues de alguna manera hay que tomar decisiones: qué se inunda primero, qué se inunda después, hacia dónde conducir las inundaciones, y eso necesita una gobernanza, necesita una coordinación entre el sector público, el sector privado, las alcaldías, el gobierno central, y hemos venido trabajando con la Secretaría de Gobernación en crear una estructura que permita precisamente hacer esa toma de decisiones colegiada entre los diferentes actores, y siempre pensando en las personas más vulnerables, ¿no? Cómo protegemos siempre a los más vulnerables, ¿no? Ese es un poco el enfoque de estas estructuras de gobernanza que se ha venido trabajando. Luego, como les comentaba, hay muchas acciones que uno puede hacer pensando en los desastres y el cambio climático, ¿no? Pero ¿qué es lo más efectivo que uno puede hacer? Siempre es prevenir. Siempre decimos, en muchos ámbitos de la vida decimos, siempre es mejor prevenir que curar. Bueno, en el ámbito de los desastres igualmente, siempre es mejor prevenir que curar. Y de hecho, la literatura nos muestra que por cada dólar o lempira que invertimos antes de que el desastre se produzca, evitamos 4 dólares en atender el desastre. O sea, es mucho más rentable invertir antes en prevenir que atender el desastre cuando se genere. ¿Y qué podemos hacer en este campo? Bueno, hay diferentes acciones. Algunas son más públicas y otras son más de orden privado, ¿no? Las públicas, quizá si están muy familiarizados con la zona del Valle de Sula, quizá alguno reconocerá que el canal que está en la parte de arriba es el canal Maya. Por ejemplo, ese es un proyecto que se está preparando actualmente para mejorar el estado en que se encuentra el canal y mejorar cómo ese canal contribuye al control de inundaciones, ¿no? Un proyecto que se está trabajando con la Secretaría de Infraestructura. Pero bueno, también los que conocen el Valle de Sula también están familiarizados con los barracones, ¿no? Los barracones que tenían
las compañías bananeras en su momento, que tenían también un concepto de inundación, ¿no? Eran viviendas que se construían en alto. ¿Y por qué se construían en alto? Porque, bueno, había esa conciencia de que se podían producir las inundaciones y estos barracones permiten que la inundación pase. Cuando baja la inundación uno puede volver a reanudar sus actividades normales. Entonces es una manera también de reducir el riesgo este tipo de construcciones y tengo dos ejemplos ahí que son un poquito más modernos pero son el mismo concepto, ¿no? Ahí, por ejemplo, es un hospital que está construido en una rampa para que cuando se inunda la parte de abajo no sea afectada, ¿no? También subir toda la parte de instalaciones eléctricas, no tenerlas en la parte baja, son medidas que podemos adoptar en nuestras empresas para evitar el impacto de esas inundaciones, para reducir precisamente el riesgo, ¿no? El otro ejemplo, por ejemplo, es un muro que se utiliza para evitar que la inundación entre en el solar, ¿no? Es un muro que cierra de una manera totalmente hermética, uno lo ve como parte del cerco del solar, pero el efecto que va a tener es evitar que nos afecten las inundaciones, ¿no? Otro tema importante son los sistemas de alerta temprana, ¿no? Y de hecho luego tengo una pregunta sobre... O sea, los sistemas de alerta temprana son sistemas que permiten alertar cuando se va a producir un evento. O sea, básicamente se basan en tres pasos, que son la parte del monitoreo, que es donde tenemos equipos que miden la lluvia, miden las alturas de la inundación. De ahí, en base a ese monitoreo, se toma una decisión, que es lo que llamamos análisis y pronóstico, que lo realiza normalmente, en el caso de Honduras, Escopeco, que lo realiza a través de la dirección, la SENAOS, y de ahí se emite, si es necesario, una alerta que se comunica a los gobiernos locales y a las comunidades, ¿no? Y eso nos permite una evacuación oportuna que puede permitirnos salvar vidas humanas, pero no solo eso, sino también activos, ¿no? Puede ser que nos da la oportunidad a lo mejor de evitar que las cosas estén en un lugar que se pueden afectar en el caso de una inundación, ¿no? Entonces, los sistemas de alerta temprana son muy importantes. Y sobre esto tengo otra pregunta, es el mismo QR de antes, si entran al mismo QR, luego vamos a poder ver los resultados de esta otra pregunta. Luego voy a pasar un momentito rápidamente sobre ese Menti para que podamos ver las respuestas. Otro tema importante para prepararnos para los desastres es todo lo que tiene que ver con la continuidad de operaciones, o sea, tener un plan para que si el desastre nos afecta, nuestra empresa pueda reanudar sus operaciones bastante rápido y para eso existe incluso una norma ISO, que es la 22301, que podemos certificar nuestra empresa con esa norma para demostrar que estamos siendo proactivos y evitar los efectos de los desastres, ¿no? Lo que les hablaba un poco de la protección financiera, ¿no? Podemos tener un fondo de reserva, seguros, que son importantes, pero los seguros, al final, lo que van a hacer, nosotros vamos a tener que pagar el riesgo al que estamos expuestos. Es decir, la aseguradora calcula cuánto es lo que podemos perder y eso es lo que nos cobra en forma de la prima de seguro más los costos administrativos. Lo que quiero decirles con eso es que si la probabilidad de que tengamos un desastre es muy alta, es muy difícil que un seguro nos vaya a funcionar. Esto es como el seguro para el carro, ¿no? Si todos los carros se estrellaran todos los días, no habría seguro que funcionara. Lo mismo pasa con los desastres. El seguro nos va a funcionar y va a ser efectivo siempre y cuando no somos muchos los que vamos a ser afectados por el desastre, porque no va a ser rentable, la prima va a ser muy cara y no va a ser rentable para la aseguradora emitir esos seguros. Y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Siempre mejor prevenir que atender el desastre, ¿no? El seguro es una herramienta útil, pero hay que entender cómo funciona. Funciona bien para los desastres que son poco frecuentes, pero no nos va a funcionar bien si tenemos desastres prácticamente con mucha frecuencia. Pues aquí les paso algunos documentos que tiene el banco, esta publicación que hicimos. Esta les puede servir más si tienen interés en conocer sobre el tema. Son una serie de vídeos que se desarrollaron, un documento que pueden consultar en este link que está en la presentación. Está un curso, que es un curso abierto, gratuito, que también pueden participar si tienen interés en conocer más cómo incorporar ese análisis de riesgo que les comentaba en los proyectos de infraestructura. Este curso ha sido muy exitoso, miles de personas en América Latina han tomado el curso y con muy buenos resultados, un curso que ofrece el banco. Tenemos estas guías también que tienen que ver con el curso, esta también pueden descargar, que es un poco la base del curso, y otra guía un poco más para hacer análisis de riesgo contra inundaciones, un poco para diseñar esas medidas que les mostraba antes, ¿no? Si tienen interés también. Pues básicamente ahí termina la presentación. Sí quería un segundo que pudiéramos ver, entrar un rapidito al Menti.
Entonces, voy a dar unos segunditos, si pueden acceder, ahí están las dos preguntas en el mismo código de Menti. Voy a salir, espero que lo hayan podido copiar, pero vamos a movernos al Menti. Bueno, aquí tenemos algo, si accedieron a la segunda pregunta, muy interesante. Conocen que existe un sistema de alerta temprana, 32 personas contestaron que sí y 58 que no. Entonces yo creo que ese es un tema muy interesante que quizá valdría la pena que conversáramos más, porque creo que es una herramienta muy valiosa para evitar los impactos en sus empresas. O sea, ese sistema de alerta, en realidad ha habido un esfuerzo muy grande de toda una serie de cooperantes para instalarlo. Es un sistema que está operativo y con ustedes, con horas de antelación, pueden saber que se va a producir una inundación en el Valle de Sula y tomar las medidas oportunas para proteger activos a sus empleados. Pues creo que todavía hay muchas personas que no conocen sobre la existencia del sistema, así que creo que tenemos oportunidad algún día, podremos darle seguimiento para darles a conocer un poco más de este esfuerzo conjunto entre el gobierno, a través de COPECO, las SENAOS, las municipalidades y también una serie de cooperantes que han venido trabajando en este sistema de alerta que, como les digo, puede ser una manera muy eficiente de evitar las pérdidas cuando tenemos inundaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Ginés. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos su tiempo. Vamos a hacer una consulta que tenemos de nuestro público acá presente. Señor Ginés, hay una pregunta muy puntual que dice: ¿qué indicadores financieros podemos ejemplificar con el tema climático? Sí, como comentábamos un poco, uno de los indicadores financieros que podemos considerar es el tema de los activos, ¿no?, que están expuestos al riesgo, ¿no? Es un poco un tema que transparenta mucho cuáles de nuestras inversiones están realmente expuestas a los riesgos. También el tema de cuántas de nuestras inversiones están en todo lo que tiene que ver con energía renovable, ¿no? Son dos ejemplos un poco de tipos de indicadores que podemos considerar en nuestros reportes financieros y que transparentan realmente tanto el grado de exposición de nuestros portafolios, que tanto de nuestros activos están expuestos, como las oportunidades que estamos queriendo aprovechar en términos de energía renovable. Muchas gracias. De esta forma cerramos su participación. Agradecemos en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse por su tiempo, por compartir sus conocimientos, y a nuestro aliado estratégico muy importante, el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Muchísimas gracias, señor Ginés Suárez. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Un abrazo para usted, hasta Washington, desde San Pedro Sula, Honduras.